Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Se levanta la sesión. Tal y como se esperaba, sin ninguna sorpresa, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha obtenido la confianza del Congreso de los Diputados para ser investido presidente del Gobierno por 187 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones, entre ellas las de los 7 diputados de Amaiur. Rajoy ha asegurado sentirse contento porque lleva muchos años trabajando en defensa de unas ideas en las que cree y ha asegurado que las cosas no están fáciles, que van a ser difíciles, pero que tiene ganas e ilusión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta es la imagen del día. Un Mariano Rajoy que jurará su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, y el jueves los nuevos ministros tomarán posesión de sus carteras. La semana se cerrará con el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo. Y la segunda jornada del debate de investidura de la izquierda abertzale ha vuelto a hablar en el Congreso después de más de una década. El diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, insta a Mariano Rajoy a escuchar a la coalición abertzale del mismo modo que lo harán ellos. Estamos condenados a entendernos, ha dicho. Señala además que la noche del 20N hubo 2 cambios de ciclo: el triunfo del PP y la foto del norte de Euskadi y Navarra. En ese sentido, le ha reclamado una segunda transición para España. Y los 12 leones de la Alhambra regresarán a los palacios nazaríes a lo largo de esta semana, después de haberse sometido a un trabajo de restauración, análisis y estudio desde 2007, un delicadísimo proceso de casi 5 años y que ha costado más de 2 millones de euros. Se recupera así el enlosado del mármol y el aspecto de las esculturas de 1494. Les mostraremos uno de los momentos más esperados en la Alhambra desde hace años. Y en economía, España ha cerrado hoy la última subasta del año colocando mucho más de lo inicialmente previsto, con intereses mucho menores y una fortísima demanda, gracias al apoyo del Banco Central Europeo y a la confianza que ha despertado el futuro gobierno de Mariano Rajoy, según los analistas. El Tesoro Público ha colocado hoy 5.639 millones de euros en letras a 3 y 6 meses, con un significativo descenso de la rentabilidad al tiempo, que por segunda vez este mes ha superado el objetivo de la emisión, que oscilaba entre 3.500 y 4.000 millones de euros. Inmediatamente después de la emisión de deuda, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, experimentó un fuerte repunte. El efecto de la emisión era inmediato tanto en el mercado de deuda soberana española como en el de renta variable. Así, la prima de riesgo de España, que mide el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán del mismo plazo, se reducía hasta 317 puntos básicos, 12 menos que la apertura de la sesión pasada. Y la política de este año, como ven, es ahorrar y comprar por Internet. Puede ayudarnos incluso a suavizar la cuesta de enero. Este año las compras online están aumentando en un 43%, sobre todo en los productos estrella del sector de la moda y complementos, perfumes, pequeños electrodomésticos. Los productos gastronómicos han entrado también por primera vez en el ranking de los más vendidos en el canal de comercio electrónico. Son solo algunos de los asuntos de esta jornada, pero antes de entrar en materia vamos, como cada día, a saludar a Hugo Vaca, que él es el que nos trae toda la actualidad en materia deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Anabel. Cuéntanos. Bueno, muchísimas cosas. Ya estamos en periodo de vacaciones. Pues sí. Todo en deporte, pero hay 32 equipos que todavía no se han marchado de vacaciones. Estos son los que juegan los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, que comienza esta noche, donde el Real Madrid recibe a la Ponferradina. El equipo blanco ya ha ganado en la capital del Bierzo por 0-2, y esta tarde hay uno que rinde un examen. Nuri Sahin, el jugador procedente de Alemania, tiene ante sí un difícil reto, en este caso, que es el que va a estar todas las miradas centradas en él.
Por su parte, el Málaga Club de Fútbol también juega mañana un difícil compromiso. Eso sí, tiene una renta de un gol a favor del tanto conseguido por Juanmi, el canterano, en Getafe. El Málaga de Manuel Pellegrini quiere hacer historia en esta Copa del Rey, sobre todo por esa inversión que ha tenido por parte del capital árabe. El Granada Club de Fútbol de Fabricio González quiere resarcirse de esa goleada que fue infligida por la Real Sociedad de Anoeta en el partido de ida. Los granadinos tienen el firme propósito de intentar levantar ese 4-1 que tuvieron en la ida. Para ello, el equipo ha presentado sus mejores jugadores para ese compromiso que se jugará en el nuevo Los Cármenes. Y el Unicaja de Málaga, en este caso, de una sola atacada cumplió dos objetivos en una misma semana. El objetivo europeo, entrar en el top 16. El objetivo de la Liga Endesa, estar en la Copa del Rey. En este caso, están preparando ya el último partido simplemente para llegar a las vacaciones con los deberes hechos. Y vamos a analizar otros asuntos que han tenido especial protagonismo durante esta jornada. En titulares. En el ámbito internacional, en Filipinas, las autoridades ya están preparando fosas comunes para los cientos de muertos que han dejado las inundaciones. Y en Andalucía, el expresidente de la Junta, Manuel Chávez, así como 6 altos cargos, conocían el fraude en el expediente de regulación de empleo de la minería de Huelva. Hablamos de Navidad porque la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes ha hecho un estudio sobre el precio de los juguetes estas fechas. Su coste varía hasta en 20 euros en función del lugar donde compremos. Mariano Rajoy ha obtenido la confianza del Congreso de los Diputados para ser investido presidente del Gobierno por 187 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones, entre ellas las de los 7 diputados de Amaiur. Rajoy ha asegurado que las cosas no están fáciles, que van a ser complicadas, pero que tienen ganas e ilusión. Mañana miércoles será cuando Mariano Rajoy jure su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. El jueves los ministros tomarán posesión de sus carteras y la semana se cerrará con el primer Consejo de Ministros. Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Mariano Rajoy Brey, lo que comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. Mariano Rajoy ha obtenido el apoyo de la Cámara Baja gracias a la holgada mayoría absoluta del Partido Popular y a los 2 diputados de UPN y de Foro Asturias, la formación de su excompañero de partido Álvarez Cascos. Rajoy ha cerrado su debate de investidura tendiendo la mano a todos. Nadie sobra aquí, ha dicho. Las palabras más duras del que mañana jurará su cargo han ido dirigidas al diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, que en su intervención ha pedido el acercamiento de los presos al País Vasco. Yo a usted no le debo absolutamente nada. Y en la votación, los diputados de la coalición Abertzale han decidido abstenerse. Su explicación, que no participan en la elección de un presidente español. Y he aquí una de las paradojas de la democracia. Cobrarán un sueldo como diputados españoles. El Partido Nacionalista Vasco también ha decidido abstenerse y el resto de partidos han pronunciado su voto en contra de Rajoy. En total, 149. En el hemiciclo hemos visto a caras de sobra conocidas que ahora se incorporan a la página política. Cantó García del Moral Antonio. No. El diputado popular Santiago Cervera se preguntaba a sí mismo por su voto. Cervera Soto Santiago. Sí. Sí. Un sí por su condición de diputado y otro como secretario cuarto de la mesa del Congreso. Era un día también de despedidas. Zapatero dice adiós a su etapa en la primera línea de la política. Ha acudido como presidente en funciones, pero él no ha tenido que votar. Ya no cuenta con su sillón de diputado.
Y en la segunda jornada del debate de investidura, la izquierda abertzale ha vuelto a hablar en el Congreso después de más de una década. El diputado de Amaiur, Iñaki Antigüedad, como han visto, insta a Mariano Rajoy a escuchar a la coalición abertzale del mismo modo que lo harán ellos. Estamos condenados a entendernos, ha dicho. Señala además que la noche del 20N hubo dos cambios de ciclo, el triunfo del PP y la foto del norte de Euskadi y Navarra. En este sentido, le ha reclamado una segunda transición para España en la que se reconozca que es un Estado plurinacional. La coalición Amaiur demanda a Rajoy que cambie la política penitenciaria respecto a los presos de ETA para que sea garantía de la política de impedimento. Ustedes tienen tendencia, cuando hablan, tendrían que desaparecer, que es mejor, pocas leyes. Y ayer, después de la exposición del nuevo presidente, venía la réplica del resto de formaciones políticas. Prácticamente todas le pidieron más concreción en las medidas que tenía pensado tomar. El PSOE le tendió la mano con la intención de alcanzar acuerdos, aunque también hubo puntos de discordia. Rubalcaba se mostró en contra de la ampliación del bachillerato y advirtió que esto pondría patas arriba la educación secundaria. En materia económica, el líder socialista pidió a Rajoy que aclarara si iba a subir o no el IVA y que explicase cómo iba a reducir 16.500 millones de euros de déficit. Izquierda Unida se posicionó contrario a las medidas anunciadas por SER, dijo más de lo mismo que ya se venía haciendo. Lo que usted decía entonces es que si usted gobernaba iba a bajar el IVA. Es verdad que durante la campaña electoral se olvidó. Incluso dijo que veremos, que quizá, que depende. Es verdad. Hoy aquí lo ha vuelto a hacer. Quizá o lo bajaré en la oposición, quizá lo suba en campaña y no sé si sin quizá, como dicen los anuncios de los cines, próximamente en esta sala. Eso lo veremos. Y fuera del Congreso, las reacciones han sido de lo más variadas. La Confederación Española de Cajas de Ahorros ha valorado las propuestas del futuro presidente de impulsar más fusiones en el sector financiero, una crítica positiva que contrasta con la del sindicato UGT. Cándido Méndez afirmaba que el discurso de investidura de Rajoy está lleno de cautelosa ambigüedad. Le ha pedido que concrete si va a congelar el sueldo a los funcionarios. Méndez recuerda que la gente tiene derecho a conocer la posición concreta del nuevo gobierno. Un discurso lleno de cautelosa ambigüedad, podría manifestar. Y por lo tanto, una vez que tome posesión el gobierno, habrá que ir viendo cómo se concretan estas líneas generales. Y ayer se lo contábamos también, el presidente electo mostraba en el Congreso de los Diputados su apoyo al bicentenario de la Constitución de 1812. Rajoy ve en esta conmemoración una gran oportunidad para seguir estrechando lazos entre España e Iberoamérica en todos los aspectos. Desde el Ayuntamiento de Cádiz y el PP en gaditano han acogido con ilusión sus palabras. Las palabras del que será nuevo presidente del Gobierno en su discurso de investidura no dejan lugar a dudas para José Loaiza. El presidente provincial del PP asegura que confirman que la provincia de Cádiz está en la agenda de Mariano Rajoy. El que dirigirá el nuevo Ejecutivo Central se refería al proyecto de conmemoración del bicentenario de la Constitución de 1812, haciendo hincapié en la importancia de aprovecharlo como el mejor marco para reforzar el vínculo iberoamericano y del papel de la lengua española como nexo de unión e instrumento económico de primer orden. No olvidaremos tampoco la necesidad de reforzar el vínculo iberoamericano y el papel de la lengua española como nexo de unión e instrumento económico de primer orden. En este sentido, creemos que el bicentenario de la Constitución de Cádiz es el mejor marco para estrechar estos lazos, trasladando al mismo tiempo el mensaje del valor de la cultura en español y la calidad de nuestra democracia. Yo lo dije el día que ganamos las elecciones, la provincia de Cádiz está en la agenda del presidente del Gobierno. Está en la agenda, porque Rajoy ya ha demostrado que Andalucía está en su agenda y él ha demostrado cuando ha venido a esta provincia que está en su agenda. Por lo tanto, yo creo que va a ser bueno. Y ese discurso, el discurso de los recortes, el discurso de la propuesta, fue un discurso que yo creo, o una intervención que yo creo que fue realista, sabiendo un discurso de Estado, una intervención de Estado, de un jefe de Estado, un señor que sabe lo que tiene, que está empezando a enterarse de lo que se ha encontrado y que tiene la obligación y que tiene el deber y que va a saber hacerlo de sacarnos de esa situación. Pero Cádiz va a tener una ventaja, que está en la agenda del presidente del Gobierno.
Para la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, las palabras de Mariano Rajoy confirman que el 12 se ha constituido como un evento de Estado y como tal será la apuesta del gobierno del PP. Desde el Ayuntamiento de Cádiz se insiste en la buena señal que supone para la ciudad el que el nuevo presidente realice esta declaración de intenciones directamente en un momento tan importante como su discurso de investidura. Y hoy el ya expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se despide de la primera línea política, también de la Moncloa. Cuando salga del Congreso ya no volverá a la residencia presidencial. Zapatero ya ha hecho la mudanza y desde este martes vive en su nueva residencia de Madrid. En los próximos días, el nuevo inquilino de la Moncloa se instalará allí. El viernes pasado Zapatero presidió su último Consejo de Ministros en funciones y mañana sus ministros le ofrecerán una cena de despedida a la que acudirá como exjefe del Ejecutivo. Su sucesor, Mariano Rajoy, jurará o prometerá su cargo ante el rey mañana. El viernes se celebrará en la Moncloa el primer Consejo de Ministros presidido por el nuevo presidente. Hablamos de economía. España ha cerrado hoy la última subasta del año, colocando mucho más de lo que inicialmente se preveía, con intereses mucho menores y una fortísima demanda, gracias al apoyo del Banco Central Europeo y a la confianza que ha despertado el futuro gobierno de Rajoy. Según los analistas, el Tesoro Público ha colocado 5.639 millones de euros en letras a 3 y 6 meses, con un significativo descenso de la rentabilidad al tiempo que por segunda vez este mes ha superado el objeto de emisión, que oscilaba entre 3.500 y 4.500 millones de euros. Entre los factores que han permitido a España saldar con éxito su última emisión del año, el Departamento de Análisis de Inversis señala la liquidez que se ha comprometido a facilitar el Banco Central Europeo, tal y como se hace con los bancos. España paga la mitad por su deuda a 3 y 6 meses. El Tesoro Público ha colocado 5.600 millones de euros en letras por un interés mucho menor al de las anteriores subastas. El Tesoro ha adjudicado 3.700 millones en letras a 3 meses y lo ha hecho a un interés del 1,88%. Es la tercera parte de lo que pagó en la anterior subasta de este tipo hace un mes. También ha adjudicado 1.900 millones en letras a 6 meses, con un rendimiento del 2,53%. Es menos de la mitad de los intereses de la anterior puja de noviembre. La demanda de las entidades ha triplicado el capital adjudicado. Además, se ha superado el objetivo de la emisión. Después de la subasta, la prima de riesgo, que se mide con el diferencial entre el bono alemán y el español a 10 años, ha bajado hasta los 317 puntos básicos y la bolsa ha experimentado un repunte. Pues así ha sido. Inmediatamente después de la emisión de deuda, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, experimentó un fuerte repunte. El efecto de la emisión era inmediato, tanto en el mercado de deuda soberana española como el de renta variable. La distancia que separa la prima de riesgo de España de la de Italia, que se ha ensanchado en los últimos días, se ahondaba ahora hasta superar los 150 puntos básicos, ya que el riesgo del país de Italia era de 471 puntos. Y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha vuelto a pedir a la eurozona que acelere la capitalización del fondo de rescate. Ha recordado las últimas amenazas de las agencias de calificación que alcanzaría a una de las grandes economías, Francia, y a otras que gozan de la máxima nota. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha pedido hoy a los líderes de la eurozona que aceleren la capitalización del fondo de rescate. La posibilidad de que Francia pierda la máxima calificación crediticia, la AAA, podría poner en riesgo, según Draghi, la viabilidad de ese mecanismo. Lo ha dicho en una comparecencia en el Parlamento Europeo, en la que también ha querido aclarar unas palabras publicadas hoy en una entrevista del Financial Times. En ellas advertía de los costes que supondría para un país abandonar el euro. El italiano ha subrayado ante los eurodiputados que no tiene ninguna duda sobre la supervivencia y la irreversibilidad del euro, aunque ha reconocido que las perspectivas siguen marcadas por la incertidumbre. Las presiones en los mercados de deuda, ha dicho Draghi, serán muy importantes en el primer trimestre de 2012. Pese a ello, el jefe del BCE ha dejado claro que no tiene intención de incrementar la compra de deuda soberana y que ese programa de compra no es ni infinito ni eterno.
Y volvemos a nuestro país porque la morosidad de la banca española continúa su escalada, situándose en máximos desde noviembre del 94 hasta el 7,41%. Los expertos no descartan que se llegue al 9%, el máximo histórico que también se registró en la anterior época socialista. Los créditos morosos alcanzan su tasa más alta desde el 94 debido al repunte en el volumen de créditos dudosos que superó en casi 32.000 millones de euros la barrera psicológica de los 100.000 millones que superó en mayo de 2010. Según los datos del Banco de España, esto representa una subida del 0,2% respecto al mes anterior y sitúa la morosidad en su nivel más alto desde hace años, tras 4 meses de subidas. Para hacer frente a la creciente morosidad, el sector financiero ha establecido sus provisionales en 72.700 millones de euros, un colchón que se vio incrementado en 411 millones de euros en relación a septiembre y en 11.300 millones respecto a octubre del año pasado. En el caso de la construcción, la tasa de impago marca en el tercer trimestre del ejercicio el 16%, con 16.400 millones de créditos dudosos. Y las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un superávit de 6.457 millones de euros en los 11 primeros meses del año. Esto supone un descenso del 41% frente a los del mismo ejercicio del año anterior. Hay que decir que son datos de Trabajo y Migración, que precisó que los gastos pendientes de imputación presupuestaria sumaban unos 890 millones de euros hasta noviembre, una vez eliminado el efecto tanto de ingresos como en gastos de las aportaciones que deben realizar las mutuas al Fondo de Reserva y al Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes Laborales. Además, se ha indicado que este resultado se reducirá en diciembre debido a la imputación de dicho mes de la paga extraordinaria a los pensionistas y de la paga de desviación del IPC de las pensiones mínimas. Y ayer Rajoy anunciaba que una de sus medidas era la suspensión de la reposición de funcionarios, excluyendo servicios básicos y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado. Precisamente hoy la Junta de Andalucía comunicaba a los sindicatos el número de plazas que convocará para las oposiciones de secundaria. Según fuentes cercanas a la negociación, serán unas 2.000 en las dos últimas oposiciones, la de 2011 y 2010, por ejemplo. La oferta no se hizo oficial hasta febrero. El titular de Educación ha recordado que Andalucía es la comunidad que posee el mayor sistema educativo y la que más crece en número de alumnos. Su oferta, destaca, tiene que ir encaminada a cubrir las jubilaciones que se vayan produciendo en el sistema para dar la mayor estabilidad posible a las plantillas. Y seguimos en Andalucía porque el expresidente de la Junta, Manuel Chaves, así como 6 altos cargos de la Administración, conocían el fraude en el expediente de regulación de empleo en Huelva, en la minería de Huelva. Según unos documentos del sumario, Chaves fue el primero conocedor de estas irregularidades. El expresidente de la Junta de Andalucía y actual vicepresidente tercero en funciones, Manuel Chaves, y 6 altos cargos de la Junta de Andalucía conocían el fraude en el ERE de la minería de Huelva. Varios documentos incorporados al sumario del caso demuestran que la existencia de intrusos en los expedientes era algo conocido por el gobierno andaluz. Según estos expedientes, Chaves fue el primero en tener constancia por escrito de las irregularidades, al ser informado por un grupo de mineros en el año 2003. En la carta los mineros apuntaban a que algunos no habían podido prejubilarse cuando otros compañeros en su misma situación sí lo habían hecho. A pesar de que se había prejubilado a personas, aseguraban que no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera. Chaves, a su vez, trasladó la denuncia a su entonces consejero de Empleo y Desarrollo, José Antonio Vieira. Además de Chaves, Vieira y Guerrero conocieron la irregularidad 4 altos cargos más, como el viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, o el delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, Manuel Alfonso Jiménez. También tuvieron notificación del ERE falso la delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Ana Barbeito, y otro delegado de la Consejería de Empleo en Huelva, Juan Márquez Contreras.
Y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional pagó con subvenciones otorgadas por la Diputación de Málaga estancias hoteleras y comidas, hoteles de 5 estrellas, viajes a Miami, Niza o París, sufragados con cargos a las subvenciones directas que la Diputación, cuando estaba gobernada por PSOE Izquierda Unida, concedía al Fondo Andaluz, entidad de la que formaban parte dirigentes y organismos y excargos públicos de Izquierda Unida. Una de las subvenciones otorgadas estaba cifrada en torno a los 178.000 euros, de los que 65.000 se destinaron a dietas y viajes. El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional sufragó con subvenciones otorgadas por la Diputación de Málaga estancias hoteleras y comidas. Hoteles de 5 estrellas, viajes a Miami, Niza o París, sufragados con cargo a las subvenciones directas que la Diputación de Málaga, gobernada anteriormente por PSOE e Izquierda Unida, concedía al Fondo Andaluz, entidad de la que formaban parte dirigentes orgánicos y excargos públicos de Izquierda Unida. Entre los años 2007 y 2011, FAMSI recibió de la Diputación malagueña ayudas directas por valor de más de 1,5 millones de euros. FAMSI ya había sido antes objeto de denuncias el pasado año cuando el PP pidió a varios ayuntamientos populares que congelasen sus relaciones con la entidad a raíz de la supuesta contratación irregular con fondos públicos de personas vinculadas a Izquierda Unida. Y reunión entre la directora de la Industria y Calidad Agroalimentaria y la nueva directiva de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Almería. El objetivo, conocer de primera mano los proyectos de cara a un corto y medio plazo para el sector castigado también por la crisis. La directora general de Industrias y Calidad Agroalimentaria, Ana María Romero, se ha reunido con la nueva directiva de la Interprofesional de Frutas y Hortalizas, Hortifruta, con el fin de conocer sus nuevas propuestas y mostrar su apoyo a los agricultores en la defensa dentro de la política agraria comunitaria de los precios que piden los agricultores para sus productos. No solo el apoyo y las subvenciones al sector, sino fundamentalmente lo que queremos y lo que el agricultor quiere es un buen precio por sus productos y por el trabajo que realizan, y es lo que vamos a seguir defendiendo desde la Consejería de Agricultura ante la nueva política agraria comunitaria. Por su parte, el nuevo presidente de Hortifruta, Francisco Góngora, ha afirmado que en cuanto a la problemática de los precios, esperan que las próximas semanas comiencen a subir y a recuperar las cifras alcanzadas en semanas anteriores. Sabemos que cíclicamente los precios, lo que no era normal era lo que había pasado esta semana atrás. Ahora también es verdad que se han adelantado algunos días el bajar los precios sobre las fechas concretas próximas a Navidad, que eso es históricamente cíclico, y esperemos que apenas se resuelvan esos problemas, pues los precios cojan la senda que habían cogido hace unos días, nuevamente de volver a recuperarse un poco. Góngora ha mostrado su deseo expreso de que vuelvan las organizaciones agrarias que abandonaron la Interprofesional, pero ha afirmado que de momento solo ha habido contactos informales. Y los Reyes Magos ya han empezado a recopilar las peticiones de los millones de niños y niñas españoles que han escrito sus cartas. La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes ha hecho un estudio sobre el precio de los juguetes y avisa: su coste varía en 20 euros incluso en función del lugar de compra. Diferencias en función de la cadena comercial en la que se compren, con mayores oscilaciones en productos para bebés, preescolar y videojuegos, y menores en juguetes para niños, muñecas, accesorios y radiocontrol. Tras comparar en la primera quincena de diciembre una treintena de juguetes en centros comerciales y tiendas, FUCI ha detectado importantes diferencias económicas. En 70% de los juguetes analizados, en concreto el 8% de los juguetes, presentan diferencias de precios de hasta 20 euros, según la elección del establecimiento. En el de 25% de los casos, las diferencias están entre 10 y 15 euros. Los españoles recortan este año un 10% su gasto en regalos y juguetes.